Buenas tardes, hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidas una vez más en esta transmisión de Tabita Levántate. Y es un gusto para nosotras estar nuevamente reunidas con ustedes. Hoy nos acompaña la hermana Michelle. Bendiciones, hermanas. Y hoy nuestro tema que vamos a compartir se llama Los enemigos de la familia. Amén. Y que el Señor sea bendiciendo su palabra. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor tenga todo bajo control, aún nuestros corazones, que nuestra mente también esté dispuesta para recibir la palabra. Amén. Si gustas llevarnos en oración. Claro que sí. Bendito Dios, gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor, porque tú nos permites compartir tu palabra, porque nos permites reunirnos una vez más, Señor, para hablar de ti, Señor, para escuchar de tu instrucción, mi Dios. En esta hora ponemos en tus manos estos momentos, Señor, y cada uno de los corazones, Señor, que estarán escuchando, Padre bendito de ti. Y Dios, que tú seas obrando, que tú seas transformando, Señor, que en esta tarde, Señor, cada una de las que estén, mi Dios, reunidas con nosotros puedan hallar una palabra, Señor, una respuesta, Señor, que ellas estén pidiendo, mi Dios. Pedimos que seas tú hablando, Señor, que seas tú, mi Dios precioso, a través de nosotros, Señor, y que tú llenes nuestra boca, Señor, para que sea palabra tuya, Señor, y no de nuestra carne, mi Dios. Te damos gracias en esta hora y a ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén. Pues, hermanas, dispongan su corazón en esta hora para recibir esta palabra. Amén. Amén. Y dijimos que nuestro tema se llama Los enemigos de la familia, y sabemos que Dios está interesado en las familias. Desde el principio de la creación el Señor instituyó la familia. Amén. Entonces vamos a ver algunos temas. Como les dije, el tema se llama Los enemigos de la familia. Y vamos a ver en Marcos 3, 24, 25. 3, 24, 25. Dice: si un reino se divide contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa se divide contra sí misma, tal casa no podrá permanecer. Y también vamos a ver Efesios 6, 12. Que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces sabemos que hay enemigos que siempre van a estar en oposición para que nosotros no avancemos, para que haya problemas en la familia. Amén. Y vamos a ver en esta hora cuáles son esos enemigos. Amén. Sabemos que el diablo siempre se va a levantar contra las bendiciones que el Señor nos da, como ya sea como matrimonio o aún en la familia. Pero nosotros debemos de estar en oración y también luchando. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane terreno. Amén. Amén. Y vamos a ver los enemigos primeramente de la casa, los enemigos de la mesa, los enemigos de la viña y los enemigos de la cama. Amén. Amén. Y la casa es el lugar de comunión con nuestra familia. La mesa es el lugar de unión con nuestra familia. La viña, figura de la esposa, y la cama es el lugar de intimidad con nuestro esposo, o al revés, el esposo con su esposa. Amén. Entonces vamos a ver 4 aspectos en el área que forman nuestro hogar. Amén. Como dijimos, la casa, en la mesa, la viña y la cama. Amén. Amén. Dios quiere restaurar y levantar matrimonios sólidos, y que nuestros hijos sean los que den testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida, o de lo que Dios está haciendo en nuestra vida.
Amén. Nosotros pues no sabemos cómo hayan llegado los hermanos, matrimonios, familias a la familia de Cristo, pero sabemos también nosotros cómo llegamos a la familia de Cristo, con un matrimonio tal vez a punto de divorciarse, con una familia a la mejor desintegrada, y hemos visto cómo el Señor ha ido restaurando los matrimonios, principalmente el de nosotros, aún la familia, y cómo ha ido también restaurando a nuestros hijos. Amén. Entonces vamos a ver estos 4 aspectos y vamos a ver la primera, que es los enemigos en la casa. Amén. Número 1, la falta de comunión espiritual en la familia. Ese es uno de los enemigos que se levanta contra nuestra casa, que es la falta de un compromiso espiritual en la familia. ¿Cómo es esto? Solo se habla de Dios en la iglesia, pero fuera de ella se vive como cualquier otra persona. No hay valores espirituales para formación de los hijos y para recibir las bendiciones de parte de Dios. ¿Sí? No se ora, no se lee la palabra en familia. Entonces, este es un enemigo que se levanta, un enemigo espiritual que se levanta contra la familia. Amén. Ahora vamos a ver el segundo, la falta de comunicación. Ya no se toma un tiempo para platicar, ya sea por exceso de trabajo de parte del esposo, por el exceso también de quehaceres dentro de casa, la esposa, o bien los hijos. ¿Sí? Hay problemas con la comunicación. Ya no hay tiempo de calidad para reunirnos con los hijos o sentarnos un momento para platicar, sino que aún los mismos compromisos o el mismo exceso de trabajo, como les decía, nos divide, nos está absorbiendo de tal manera que ya no hay esa comunión. Y hace falta que haya comunión como primeramente como esposos, y también que tengamos esa comunión con los hijos. Saber qué es lo que están haciendo, dónde van, con quién andan, con quién se juntan, cuáles son sus amistades. Y muchas veces por falta de esto, por falta de comunicación o por falta de tiempo también para sentarnos con ellos a platicar, no sabemos nada, no sabemos dónde andan, con quién andan. Amén. Entonces estos son también enemigos que se levantan contra nuestra casa. La falta de comunicación. Dijimos, la primera es una falta de compromiso también dentro de la iglesia. Amén. Y la otra, la falta de comunicación en el hogar. El tercer punto, también uno de los enemigos también son las finanzas. El mal uso del dinero o la ausencia de algún trabajo, la ausencia de economía. Amén. Eso también causa conflictos en el matrimonio, causa conflictos en casa. Divisiones también, precisamente por esto. O a veces también nosotros como mujeres no sabemos administrar el dinero, y eso también causa problemas. Ya sea que el esposo, pues, a nosotros que a veces exigimos y causa problemas, nos causa conflictos con el esposo. Entonces también este es uno de los enemigos que aún en estos tiempos se está levantando, porque por la situación que estamos viviendo en estos momentos, pues no se cuenta con trabajo, o a veces tienes trabajo pero pues es muy poco el pago, y pues hay que hacer, como se nos dice luego a veces como chiste, hay que hacer milagros para que alcance. Y si somos malas administradoras, pues ese también es un conflicto. Amén. Entonces, pues este es otro enemigo de la casa, las finanzas. Amén.
Y vamos a ver el cuarto también, que es el maltrato o falta de respeto. ¿Cuántos matrimonios también viven violencia? Hay violencia en la familia. Entonces, estos son enemigos cuando nosotros sabemos que conocemos la palabra, que nosotros no debemos de ser golpeadores o golpeadoras. Amén. Sino debemos de procurar que haya paz en el hogar, aún con los hijos. Entonces, a veces nosotras, pues también por nuestro carácter, por nuestra forma de comportarnos, a veces también, como dice, desesperamos a los hijos y viene la falta de respeto de ellos hacia nosotros como padres. Entonces nosotros debemos de ser sabios, y como leímos en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores. Entonces nosotros debemos estar siempre orando, guerreando por nuestra casa. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, en lugar de estar peleando, mejor ponernos a orar o quedarnos calladas, ser sabias, ser prudentes y guardar silencio. ¿Sí? Ahorita estamos viendo los enemigos que se levantan contra la familia. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa. El enemigo lo que quiere es destruir. ¿Para qué? Para que tú no recibas las bendiciones que vienen de parte de Dios. Amén. Y si tenemos un carácter arrebatado, que ese también sería otro enemigo también. Amén. Entonces, pues debemos de estar en oración. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane terreno en nuestra familia, en nuestra casa. Amén. Vamos a ver el otro. Ahorita vimos los enemigos de la casa y vamos a ver también los enemigos de la mesa. Amén. Y vamos a leer Juan 10:10. Gloria a Dios. Amén. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces aquí vemos también que el enemigo viene no pacíficamente, sino él viene con todo, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu matrimonio. Y aquí nos lo dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿De qué viene a destruir? Lo que estamos viendo ahorita. Esos enemigos que se levantan vienen con un fin, o se levantan con un propósito, que es para matarte espiritualmente, para destruir tu casa, para destruir tus hijos, para destruir tu matrimonio. Amén. Pero mira, el Señor nos está advirtiendo ahora, en estos momentos, sobre estos enemigos. A ver, nosotros a veces decimos, ay, es que mi esposo o son mis hijos. Pero si no tenemos, como vimos al principio también, un compromiso espiritual, que no se ora, no se reúnen para leer la palabra, que solamente se habla de Dios solamente en la iglesia, pero en la casa no se vuelve a mencionar. Entonces también ese es un problema, porque nosotros como cristianos sabemos de dónde tomarnos en diferentes dificultades que se presentan dentro de casa, que es en la oración, tomarnos de la mano de Dios, y en estos tiempos difíciles más. Amén. Entonces vamos a ver los enemigos de la mesa. Y en la mesa es el lugar de unión con nuestra familia. Entonces uno de los enemigos, o el primer enemigo en esta área, es la falta de oración aún por los alimentos. Nosotros pues que vamos a la iglesia y tenemos momentos de coinonía con los hermanos, que compartimos los alimentos, ahí nos damos cuenta
que no tienen esta costumbre de orar, de dar gracias por los alimentos, que se les dan los alimentos y pues ellos ya a lo que van comen, pero se les olvida dar gracias. Entonces esto se da uno cuenta que no lo practican en casa y se debe de practicar. Y aún se les debe de inculcar a nuestros hijos pequeños, los padres que tienen hijos pequeños, se les debe de inculcar, que se les haga un hábito, el sentarse a la mesa y dar gracias por los alimentos. Nosotros como cristianos es lo que debemos de hacer y ese ejemplo nos dio Jesús. Siempre que se sentaba a partir el pan daba gracias a Dios, entonces nosotros debemos de hacerlo. Y es algo que se olvida. Aún la misma palabra dice que demos gracias a Dios en todo. Entonces, pues es algo que debemos de hacer. Y este es uno de los enemigos también que se levantan contra la casa en el momento, como estamos viendo ahorita, los enemigos de la mesa. Amén. Es uno de los enemigos. La falta de oración o el dar gracias cuando nos sentamos a comer. El segundo enemigo de la mesa es el discutir. ¿Cuántas familias o parejas aún se sientan a la mesa y en lugar de estar en paz, comer en paz, se sientan solo para discutir? Ocupan ese momento, ¿para qué? Para hacerse reproches. Y eso también es un problema. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si nosotros, la pareja se sienta a comer y están ahí también los hijos, pues ya les amargamos a ellos sus alimentos. Ya no se come a gusto. Aún en el ambiente se siente pues pesado, ¿sí? Y ya no se come en paz, sino ya está uno con la tensión. Entonces, ese es otro de los enemigos que se levanta dentro de casa, dentro del hogar. Y esto es en la mesa. Como vimos, la mesa es, dijimos que es el lugar de unión con nuestra familia. Entonces, imagínate, debería de ser un momento de unión familiar. ¿Y qué es lo que pasa? Solo se sientan para discutir. Y ya con esto, pues ya los hijos, cuando es el momento de sentarse a comer o para reunirse, pues ya no lo hacen con agrado por los mismos problemas y las discusiones que se suscitan. Amén. Otro de los enemigos es el celular. También el sentarse a la mesa con el celular. ¿Por qué? Porque también esto también trae la falta de comunicación, como vimos. También trae problemas. ¿Por qué? Porque ellos, por estar metidos en el teléfono, ya no hay esa comunicación. Ya no les importa quién se siente con ellos a comer o a qué se sientan a la mesa por estar con el celular. Se les hace más importante estar en el celular que con las personas que están ahí conviviendo. Y ese es otro enemigo en la mesa. Entonces debemos evitar estas cosas, como vimos, el discutir y también el traer el celular a la mesa. ¿Cuántas hemos sabido también de personas que dicen, si vas a irme a visitar, pero si vas a estar con el celular, mejor ni vayas? Porque no tiene caso que estés tú ahí si no vas a estar platicando conmigo, si no vas a convivir conmigo, si no vas a estar metido en el celular. Y es una falta de respeto sentarse a la mesa con el celular. ¿Cuánto nos ha tocado estar hablando y no nos hacen caso? No toman atención a lo que le decimos por estar con el celular. Entonces, hay el momento de sentarnos a la mesa, dejar el celular a un lado, que sea un momento también de convivencia, el sentarnos a la mesa. Como dice, es un momento de unión familiar. Amén. El cuarto enemigo de la mesa, la desunión. No hay un orden para comer, cada quien come por separado, por diferentes causas.
porque están enojados, porque están peleados, porque no le hablo, a la mejor entre hermanos no se hablan, o a la mejor la pareja como discutió, no se hablan, entonces también eso trae desunión. Cada quien está por su lado, o no hay una costumbre de sentarse juntos a la mesa, sino que cada quien come donde quiere, a la hora que quiere, y ese es otro enemigo, la desunión. Debe de haber un orden, un horario también, si fuera posible también, un horario para sentarse, aún estar juntos en armonía, disfrutando sus alimentos, platicando cómo les fue en el trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo lo que el enemigo trae en este momento o en estos tiempos a nuestra casa y también a nuestra mesa. Amén. Entonces son cosas en las que debemos nosotros estar, te digo, en oración. Y si esto es lo que está pasando dentro de casa, como vimos, se nos olvida primeramente ser agradecidos con Dios. No se ora por los alimentos. El otro que vimos, el segundo enemigo de la mesa, el discutir. El tercer enemigo, el celular. El cuarto, la desunión. Entonces nosotros debemos de practicar la oración. Si ya hemos dejado la oración también, volver otra vez a retomarla, volver a retomar nuevamente la oración, la lectura de la palabra, el estar, tener también un momento de reunirse con la familia, reunirse aún con los hijos para orar o leer la palabra, que también eso ya no se usa, ya también eso se ha dejado atrás. Y es muy importante en estos tiempos tan difíciles, donde te digo, el enemigo no descansa. El enemigo en estos momentos, estamos viendo cómo hogares se están desintegrando, matrimonios que están divorciándose, ha habido un incremento en los divorcios, y no digo de los que no conocen de Dios, sino los que conocen de la palabra, los que conocen de Dios, y están ya con divorcio en puerta, con problemas dentro de casa. Entonces, pues nosotros debemos de ver todas estas situaciones, y tenemos la solución en nuestra mano, que es la oración, leer la palabra, instruir a nuestros niños en el camino de Dios. Y como vimos en el de dar gracias por los alimentos, algo tan sencillo que hay que inculcarles a nuestros hijos también. Amén. Pues vamos a seguir adelante y vamos a ver otros de los enemigos de la familia, y nos va a compartir la hermana Michelle. Amén. Vamos a continuar, hermanas. Hasta aquí vamos. Creo que son puntos muy importantes que tenemos que empezar, ¿verdad?, a atacar a esos enemigos, y sobre todo pues, pedirle al Señor que nos ayude a también abrir nuestros ojos, porque a veces también nosotros podemos estar cegadas y pensar que todo va bien o que son cosas normales, porque así a veces también las venimos arrastrando, ¿verdad? Pero qué bonito es que la palabra para todo tiene una guianza. Amén. Vamos a continuar con los enemigos de la familia, pero ahora los enemigos de la viña. Amén. La palabra nos muestra algunas figuras de lo que significa la viña. Una de ellas es la viña como figura de la esposa. Vamos a leer Deuteronomio 26 y dice: ¿Y quién ha plantado viña y no ha hecho común su uso de ella? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y alguno la goce. Entonces aquí se entiende, ¿verdad?, que cuando habla de la viña está hablando de la esposa. Y en Cantares 1:6 dice: me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Amén. Entonces en esos textos nos da luz un poco de que la viña es figura de la esposa. Entonces esto quiere decir que como esposas
Nos tenemos que cuidar de enemigos que se van a levantar para estropear nuestra labor en la casa, ¿verdad? Una labor como esposas, como madres, como abuelas. Una viña es un terreno de cultivo que a su tiempo da un fruto, el cual durante su proceso de crecimiento será acechada por insectos que van a tratar de consumir lo mejor de esa viña. Hoy quiero hablarle de 6 insectos que atacan a las viñas. Amén. Qué bonito es que el Señor nos deja ver a veces a través, ¿verdad?, de cosas seculares, y traerlo a algo espiritual y ver cómo aún a través de eso el Señor nos puede hablar y nos puede hacer aprender cómo aún hay operaciones, ¿verdad?, del maligno en nuestras vidas. Entonces, esos 6 insectos que atacan a las viñas, atacan ciertas partes en específico. Amén. Y de esos animales que quiero hablar son 6, de los cuales es el gorgojo, la mosca, las avispas, el pulgón, la termita y la oruga. Cada uno de estos podemos identificar que son insectos que atacan partes de la viña en específico y que trasladándolo a nuestras vidas vamos a identificar que son enemigos que se van a querer levantar en contra de ti, hermana. ¿Para qué? Para derribar tu familia. Amén. Pues vamos a comenzar con el primer enemigo, que es el gorgojo. Y el gorgojo es un insecto que ataca principalmente a los granos de cereal. Amén. El cereal se ocupa para muchas cosas, pero una de ellas es para hacer pan. En la Biblia encontramos que el pan es figura de la palabra. Esto quiere decir que debemos de cuidarnos de no dejar de hablar de la palabra en casa. Según el Corintios 9:10 nos dice: y el que da la semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pues aquí quiero que pongamos atención, ¿verdad? En la última parte dice: y aumentará los frutos de vuestra justicia. Por lo tanto, el enemigo que tipifica el gorgojo es la injusticia. Amén. Por eso, cuando hablemos en casa y actuemos en cada situación, usemos lo que la palabra nos aconseja, pues así aseguraremos que lo vamos a hacer de manera justa, como lo dice el texto que acabamos de leer. Amén. Entonces, qué importante es siempre tener presente la palabra y hacer conforme la palabra. Ya en otras ocasiones les habíamos comentado, ¿verdad?, cómo la palabra tiene un consejo, una palabra simple para toda situación. Amén. Entonces ese es el primer enemigo. Vamos con el segundo, que son las moscas, el segundo enemigo de la viña. Y las moscas, como lo dice el texto en Eclesiastés 10:1, dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Por lo tanto, las moscas son aquellas actitudes que no le agradan a Dios, que practiquemos nosotras con nuestra familia, o que incluso muchas veces no es que nosotros las hagamos, ¿verdad?, sino que nos las hacen a nosotros. Y esto nos quita el buen aroma delante del Señor. Esas moscas que dejamos, ¿verdad?, que entren a nosotros, y entonces, como lo dice el texto, esas moscas muertas hacen que el buen olor del perfume se pierda. ¿Y qué tipo de actitudes podrían ser? Puede ser la vanidad, el menosprecio, la altivez, el rencor, el odio. Entonces, si tú has identificado o logras identificar que en casa están habiendo estas cosas, quiere decir que el enemigo el enemigo de estas cosas que no le agradan a Dios se está levantando, ¿verdad? Que esas moscas están entrando en casa. Amén. Espero que no nos estemos yendo muy rápido, pero es que el tiempo también
nos come, ¿verdad? El tercer enemigo son las avispas. Estos insectos se caracterizan por encajar su aguijón con veneno. Podríamos pensar en que este enemigo son aquellas personas a las que a veces le damos entrada en nuestra casa y tenemos que tener mucho cuidado, pues podría ser que de forma sutil pongan en tu contra a tus hijos, a tu esposo, sembrando dudas, celos, contiendas, discordias. Entonces, nosotras debemos de ser sabias, hermanas, y saber a quién le damos entrada. A veces vienen amigas, ¿verdad?, disfrazadas de ovejas que en realidad son lobos rapaces y que lo único que quieren es sembrar precisamente esto, dudas, celos, ¿verdad? El decir, ay, ¿a poco? ¿Qué crees? Fíjate que el otro día vi a tu hijo en tal lugar. Me pareció que vi a tu esposo con cierta persona. Entonces, ese tipo de cosas van sembrando, ¿verdad?, en nosotros dudas, nos hacen pensar. Entonces, ese es un enemigo también al que nos podemos enfrentar. Amén. El cuarto es el pulgón. Y este insecto tiene una función, o más bien hace algo en este caso en las viñas, y es que absorbe la savia de las plantas. Esto es lo que sería como la sangre de las plantas. Por lo tanto, este enemigo hay que tener cuidado porque son las circunstancias que te están quitando el gozo, la alegría de vivir, el disfrute de la vida en Cristo y de la vida en familia. Entonces, vamos a leer Eclesiastés 5:19. Y ese texto nos dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Por lo tanto, este texto lo que nos está enseñando es que lo que el Señor te da, te lo da y también a la vez te capacita para que lo puedas disfrutar. Por lo tanto, es Él quien nos da esa capacidad para que podamos disfrutar a nuestra familia, porque ya nos la dio, y nos la dio con toda la intención de que vivamos plenamente y de todo lo que Él nos provee juntamente con la familia. Amén. Entonces, si no estás en esta condición, si ya no estás disfrutando esa vida en familia, si hay situaciones, está siendo atacada por el enemigo de la insatisfacción. Entonces, este enemigo, este insecto, vendría a ser ese enemigo, el enemigo de la insatisfacción. El quinto es la termita, y este insecto debilita porque se alimenta de la madera o de los troncos, lo cual nos habla del enemigo que ataca a los pilares. ¿Quiénes son los pilares en una casa? El matrimonio, ¿verdad? Los esposos, el esposo y la esposa. Esto puede ser figura de los roces que se llegan a dar entre esposos. Aquí podemos también mencionar, como dice Cantares 2:15, a las pequeñas zorras que entran, ¿verdad?, a estropear. Las diferencias que matan la buena y sana convivencia en casa. Amén. Por ejemplo, que haya celos, que hayan rencores, que haya falta de perdón. Todos esos roces que a veces se dan en específico entre matrimonio y que son un enemigo que va a venir con todo. ¿Para qué? Para debilitar. Y una vez debilitado, ¿cuál es el siguiente paso? La ruptura, la separación. Entonces hay que cuidarnos de esos enemigos. Amén. Y el sexto es la oruga. Y este insecto devora por lo general el follaje de las plantas, es decir, le quita toda su belleza. Entonces te pregunto, hermana, ¿qué cosas te han quitado tu belleza? Proverbios 15:13 nos habla de que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces este enemigo te va a atacar justo en el alma. ¿Y qué va a hacer?
te va a quitar la alegría del corazón. Tal vez te desanima ver la desobediencia en tus hijos, la diferencia en tu esposo, las dificultades económicas, pero debemos de perseverar, amén, para mantener nuestra belleza delante del Señor. Y la clave para poder lograr esto, ¿cuál va a ser? El tener un corazón alegre, un corazón que siempre esté agradecido, un corazón que esté siempre en comunión con el Señor, porque es la única manera en la que vamos a asegurar que esa alegría no se vaya. ¿Por qué? Porque el gozo que da el Señor, la alegría que viene de parte de Él, nunca se acaba. Amén. Y dice por ahí también un texto, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Entonces, hasta aquí estos serían esos 6 enemigos que atacan a la viña, que en esta ocasión estamos hablando, tipifica a la esposa dentro de la familia. Amén. Y vamos con los siguientes enemigos. ¿En qué área? En el área de la cama o bien de la intimidad. Amén, que va muy ligada al punto anterior que estábamos hablando. Y en este punto quisiera abordar 4 aspectos que abarcan la intimidad, que pueden estarse levantando en nuestra contra. Y esos 4 aspectos son la indiscreción, los celos, la indiferencia y la infidelidad. Amén. Entonces vamos a empezar con el primer enemigo, que es la indiscreción. Proverbios 11:22 nos dice: como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Entonces, qué difícil a veces es ser discreto, ¿eh? Porque si algo, a veces cuando nos cuentan un secreto o algo que sabemos que no podemos decirle a nadie, parece que nos pica la lengua, ¿verdad? Que queremos ir y hablar. Pero como dice aquí, podrá ser muy hermosa, pero no le sirve de nada su hermosura si no es discreta. Entonces, nos habla de esta mujer y nosotros debemos de cuidarnos de este enemigo. ¿Por qué? Porque primero nosotras en esa discreción tenemos que tomar en cuenta 2 cosas bien importantes. La primera, que nosotras no debemos descubrir ante cualquiera los problemas que podamos tener o las dificultades que podamos estar pasando como matrimonio o como familia. A veces se nos hace fácil el ir con una hermana, ir con un familiar, ir con una vecina, con una conocida y desahogarnos, ¿verdad? Y decirle, ay, es que en mi casa, mira, y me peleé y hice, pero no nos ponemos a pensar, ¿verdad?, que esa persona a lo mejor no va a ser discreta y que a lo mejor lo que yo le pueda decir en un futuro puede ser una arma de 2 filos. Amén. Tampoco debemos de descubrir los pies de barro ni de nuestro esposo ni aún los propios. Precisamente ¿por qué? Porque para un futuro mis palabras, como dicen, ¿verdad?, cuando estás con un abogado, lo que digas podrá ser usado en tu contra. Entonces hay que cuidarnos del enemigo de la indiscreción. Amén. El segundo enemigo, el enemigo de los celos. Santiago 3:16 nos dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Quiere decir que los celos no son cosa de sencilla, ¿verdad? Es algo delicado. Los celos son una cárcel que destruyen la paz matrimonial. ¿Por qué? Porque con un solo, como veíamos, ¿verdad?, un solo aguijoncito que se entierre de celos, ya se quitó la paz. Y entonces empieza uno, ¿verdad?, a hilar cosas que ni siquiera son, pero que ese propio enemigo nos va a hacer echar a volar la imaginación. Entonces debemos de cuidar nuestro corazón y buscar la comunicación y el respeto entre matrimonio, porque qué fácil es dar rienda suelta a nuestros pensamientos, como les decía, pero es necesario vencer este enemigo para mantener la sana intimidad en el matrimonio. Y a veces ese tipo de cosas, ¿verdad?, a veces
dirán, pues viven juntos pero no revueltos, porque están ahí pero ya no hay ninguna relación, y eso tampoco es agradable delante de Dios. Y tampoco nos vale de nada el vivir de apariencias, porque ese también podría ser, como mencionaba, otro enemigo de la casa, vivir de apariencias. Y eso, pues, ¿de qué nos va a servir, hermano? Si a la mera hora de dar cuentas, pues, ¿qué podemos ocultar delante del Señor si Él lo ve todo? Amén. El tercer enemigo, la indiferencia. Job 2:9 nos menciona, ¿verdad? Ese pasaje tan conocido que dice: entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Quién fue esa mujer, hermano? La esposa de Job. La mujer de Job fue indiferente ante el sufrimiento de su esposo, por lo cual se ganó una categoría como una mujer fatua, le dice ahí, ¿eh? Como mujer fatua has hablado, le dice más adelante. Y fatuo, cuando lo buscamos, el significado quiere decir engreído. O sea, que ella se sentía más que su esposo, ¿eh? Porque no estaba viendo una condición como es de enfermedad, de pérdida. Y a ella no le importó. Digo, ¿quién en una situación en donde ve a su esposo al punto de la muerte puede ser tan frívola y decirle, ay, todavía, como le dice, todavía mantienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a Dios y ya mejor te mueres? Si hay amor, yo creo que nadie le va a desear a alguien que ama que se muera, ¿verdad? Entonces, nosotras debemos procurar vencer este enemigo. ¿Cómo? Pues primero que hay que estar conscientes que la indiferencia es uno de los enemigos que se apodera con los años de nuestra relación, ¿verdad? A veces el tanto convivir nos hace perder a veces la sensibilidad ante el otro. Pero la Biblia nos dice que el amor no busca lo suyo. Y por lo tanto, una de nuestras funciones es ser atentas en toda circunstancia matrimonial. Estar atentas, no pasar por alto a cosas que nos pueden alertar. Amén. Y el cuarto punto es la infidelidad, y en este punto a lo mejor van a faltar abordar muchas cosas, solamente es como muy de rápido, ¿verdad? Pero creo que también todas tenemos claro de entrada que la infidelidad pues no le agrada al Señor. Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, de entrada, nosotros no vamos conforme la corriente de este mundo. ¿Y cuál es esa corriente? La que justifica la infidelidad y aún la apoya, la impulsa para que, ¿qué dice? Si te fueron infiel, pues tú también. ¿Por qué? Porque ahora la mujer ya no está reprimida. Pero en Cristo y gracias a Él, nosotros no vamos conforme a esa corriente. Amén. La palabra es clara y nos dice que el Señor no aprueba ni la infidelidad, ni el divorcio, la separación. Entonces, él menciona, ¿verdad? En Mateo 5:28, que aún no solamente es el mismo acto de la infidelidad, sino con solo pensarlo o incluso desearlo, ya estamos nosotros faltándole al respeto a nuestra pareja. Entonces, hay que ser sabias, hermana. En Hebreos 13:4 nos habla, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Aquí nos habla del hecho sin mancilla. Entonces, ¿qué es el hecho sin mancilla? Una cama que no se ha manchado. ¿Por qué? Que no se ha manchado de infidelidad, que no se ha manchado de fornicación, de adulterio, que no ha sido corrompida. Entonces, la infidelidad, que va a traer como consecuencia, va a traer un lecho mancillado. Y dice que el Señor
menciona aquí, ¿verdad?, que es honroso el que haya un matrimonio y que su lecho no esté mancillado. ¿Por qué? Porque las consecuencias no solo van a ser para ti y para tu matrimonio, sino para tus generaciones. En una de las prédicas que nos acaban de compartir, nuestro pastor nos decía, ¿verdad?, hay que tener cuidado de las cosas que nosotros no logramos vencer o no hemos logrado vencer. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo no logremos vencer como parte de autoridad en una casa, los que lo van a tener que vencer van a ser nuestros hijos. Sí. Entonces hay que tener y pedirle al Señor esa sabiduría. Y bueno, si en este caso, si tu esposo, hermana, es inconverso, pídele, y has pasado por una situación así, pídele sabiduría al Señor para que tú sepas cómo actuar, qué hacer, pero que no, lo que tú hagas no sea conforme a la corriente de este mundo, para que tú puedas dar testimonio y fe de la obra que Cristo está haciendo en ti, y que sobre todo tú no deshonres al Señor. A veces es difícil porque cuando hay situaciones así en las que tú conoces, te estás acercando, pero tienes familia a lo mejor inconversa, que lo que te va a aconsejar que es: haz lo mismo, págale con la misma moneda, ahora pórtate así, ahora sea de tal manera. Y la palabra incluso nos dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que amar a los que nos hacen daño y no pagar de la misma manera conforme a lo que a nosotros nos hacen. Entonces hay que pedirle al Señor esa luz, ese discernimiento. Y bueno, pues por último quisiera compartirles un texto más que tiene que ver con este enemigo que es la infidelidad, y es primera de Pedro 2:1-2, que nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces este texto es claro, hermano. ¿Qué tenemos que desechar de nosotros? Dice aquí: toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Entonces todo lo que al Señor no le agrada, todas estas categorías que ya las mencionamos, ¿verdad?, desde el primer aspecto que fueron los enemigos en la casa, no le gusta al Señor, no le gusta, y tenemos que desecharlas de nosotros. ¿Por qué? Porque de ello también va el que nosotros crezcamos, y dice aquí algo bien importante: para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, si tú ya identificaste alguno de estos puntos, alguno de estos enemigos, ahora sí que, como dice, ¿verdad?, no hagas como que no ves, no hagas como que no está pasando nada. Al contrario, ataca a esos enemigos, hermano. Pídele al Señor. Amén. Amén. Y vimos nuestro tema se llamó los enemigos de la familia, y los enemigos de la casa son los adversarios que tendremos que derrotar para librar nuestra casa del destructor. Vimos que pues son varios enemigos los que se levantan para atacar la familia y, como les decía, para destruirla. El hogar y la familia son una bendición de Dios que debemos pelear todos los días de nuestra vida en oración y con el ejemplo también. Debe ser nuestro propósito pelear por nuestros hijos y por nuestra herencia que viene de parte de Dios, que son también nuestros nietos. Entonces, pues tenemos que estar en constante oración, como vimos, luchando contra nuestros adversarios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En oración. Una arma poderosa que el Señor nos dejó es la oración. Y qué bueno si también viene acompañado de ayuno. Amén. ¿Y con qué va uno a pelear también con ellos? Con la palabra. Entonces son cosas que debemos de practicar también nosotros. Y como les decíamos, si están pasando por estas situaciones, por estos problemas, pues ya saben
que son enemigos, que vienen de parte del enemigo a destruir. ¿Sí? Es lo que ellos buscan. Destruir el vínculo de la familia, del matrimonio. Pero mira que el Señor nos dejó un arma poderosa que es la oración, y como vimos tenemos que estar en oración guerreando por nuestra casa, nuestros hijos y por nuestra descendencia que viene, que son también nuestros nietos. Pues hermanas, hasta aquí nuestro tema, y espero que pues sea de bendición para ustedes, y si están pasando por alguna dificultad, algún problema, pues tómense de la oración. Amén. ¿Para qué? Para derrotar estos enemigos que se levantan en contra de nosotros. Amén. Pues vamos a orar y a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque, Padre bendito, en medio de todos los problemas que se suscitan, Señor, en el hogar, tú nos muestras, Señor Padre, los enemigos que se levantan, Señor Padre celestial, y cuál es su fin, qué es lo que ellos buscan, qué es lo que ellos quieren, Señor Padre celestial. Mi Dios, que es destruir, Señor, lo que tú has levantado, lo que tú has bendecido, Padre celestial. Mi Dios, te damos gracias, Señor y Padre. Bendito Dios, ayúdanos, Señor Padre, a levantarnos en oración, a ponernos en la brecha, Señor Padre celestial, para interceder por nuestra casa, Señor Padre, por nuestros hijos, por nuestros nietos, Señor Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, que tú seas obrando donde hay dificultades, donde hay pleitos, Señor, donde hay división, Señor, donde hay desunión, Padre celestial. Bendito Dios, tú seas, Señor, trayendo unidad, trayendo paz, Señor. Mi Dios, aún redarguyendo nuestros corazones, Señor, nosotros que conocemos de tu palabra, Señor, Padre celestial. Mi Dios, y nos has llamado también como mujeres, Señor, a ser prudentes, Padre celestial, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor Padre, en esta hora te damos gracias, Señor Padre celestial y bendito Dios. Tú seas bendiciendo los corazones, tú seas bendiciendo las vidas de las mujeres, Señor, que disponen su corazón, Señor Padre celestial, mi Dios, para escuchar tu palabra, Señor, el mensaje que tú traes para sus vidas, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, bendecimos esas mujeres, bendecimos sus familias, sus hogares, Señor, sus vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, mi Dios, por tu amor. Bendito Dios, por tu cuidado, Señor, hacia nosotras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, a ti sea la honra, la gloria, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Pues hermanas, gracias por acompañarnos en esta transmisión de Tabita Levántate, y las esperamos la próxima semana en este programa, y que el Señor sea bendiciendo tu vida y sea bendiciendo tu hogar. Que tengas una bonita tarde, una descansada noche, y nos vemos la próxima semana.